Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén listos y dispuestos para nuestra nueva clase de lenguaje, que tiene que ver con ya vamos a hacer un cambio absoluto de lo que hemos estado revisando, de la unidad uno que tiene que ver con el texto argumentativo y el tema de los héroes, ¿cierto? Nosotros ahora vamos a pasar prontamente a una nueva unidad. Esta unidad nosotros la vamos a denominar Cómo vemos el mundo y vamos a trabajar los relatos míticos y las cosmovisiones. Bueno, lo primero que vamos a hacer nosotros es obviamente leer y comprender textos narrativos. La intención de esta unidad es que usted disfrute el texto narrativo. Luego vamos a analizar los textos según el contexto de producción, es decir, identificar qué elementos influyen, los elementos dentro de el entorno de quien escribió el texto, cómo influye este entorno en lo que en el producto final que nosotros podemos llegar a comprender. Y finalmente lo importante que vamos a hacer es identificar estructura, la forma y los elementos dentro de este texto narrativo. ¿Ya? Para eso entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, yo les voy a explicar una breve introducción, después vamos a hacer un breve recordemos con un material nuevo que vamos a revisar para que lo tengamos constantemente en la mano, por decirlo de una manera, en el resto de toda nuestra unidad. Luego vamos a ver el contenido en sí. Finalmente vamos a pasar a la actividad de aplicación y al resumen y a la actividad de evaluación final. Bueno, lo primero que vamos a hacer es explicarles, ¿cierto?, qué es este concepto de cosmovisión y relatos míticos. Ya me imagino que ustedes ya entienden cuando yo hablo de mítico, de mito, me imagino que saben a qué nos referimos en una primera instancia, ya, pero lo vamos a definir mejor. Les explico. Bueno, hoy en día con la ciencia, con el internet, con la tecnología, la cantidad de información a la que podemos nosotros acceder es infinita, ¿ya? O sea, si yo me meto a YouTube, si yo me meto a Wikipedia, si yo me meto, no sé, pues en el explorador, en el buscador de Instagram, podemos saber sobre todas las culturas a lo largo del mundo, ¿ya? Podemos acceder a la vida y a la privacidad de la gente famosa, de la gente que no conocemos, podemos conocer la geografía de lugares que quizás hace algunos años nunca hubiésemos imaginado poder acceder. ¿Ya? Incluso podemos hacernos parte de movimientos sociales que suceden a lo largo del mundo, ¿ya? Yo creo que está súper claro, uno de los ejemplos más claros tiene que ver con el último movimiento social que ha estado en todo el mundo que tiene que ver con el Black Lives Matter, ¿cierto? Que en el fondo que fue este despertar en Estados Unidos luego de la muerte y el constante racismo hacia la raza afroamericana, ¿cierto? Nosotros, gracias a la tecnología, gracias a la ciencia, al internet, hemos podido conocer, viendo prácticamente en vivo y en directo cómo este movimiento va tomando forma y muchas veces o mucha gente de nuestro país, ¿cierto? De otro lado del mundo o a nivel internacional, intercontinental, ¿cierto? También se ha hecho parte de esto, producto de la misma tecnología, de las redes sociales, ¿cierto? En el fondo, ¿qué es lo que quiero decir? Es que podemos compartir todos juntos una misma cultura, ¿ya? Pero este fenómeno en que todos podemos compartir una misma cultura, es nuevo, es relativamente nuevo, ¿ya? No siempre fue así. Tenemos que pensar que esto no es hace más de 10 años. Pero antes de eso, ¿cierto? En el fondo, casi más milenios atrás, ¿cierto? No siempre fue así, fue de una manera distinta. Entonces, durante siglos, por no decir milenios, ¿cierto? Durante siglos, la cultura, en el fondo el comportamiento social y el conocimiento del mundo, lo que las personas sabían sobre el mundo, estaba relacionada solamente a su espacio, a donde ellos vivían. En el fondo yo entendía cómo era el mundo y sabía cómo funcionaba el mundo según lo que mi espacio, mi pueblo, mi comunidad decía, ¿ya? En este espacio, en el fondo de las tribus, pensemos en las tribus, o pensemos en la Edad Media, por ejemplo, ya pensemos en sociedades como un poco más aisladas, la gente aprendía lo necesario para vivir en ese contexto y nada más. Eran muy, muy, muy pocas, y de ahí, bueno, luego fueron siendo más, pero eran casi mínimas, o prácticamente inexistentes las personas que tenían acceso a conocimiento sobre otros espacios, otras culturas. Entonces tenemos que pensar que, por ejemplo, en Europa la primera vez que pasa esto es en 1492 cuando cuando hace este contacto con América, ¿cierto? Obviamente antes ya se había contactado con otros continentes, pero la primera conexión que hacemos recién es en ese año. Además de conocer sobre cosas necesarias para el vivir, en el fondo, cómo funciona mi entorno, cómo funcionaba
la naturaleza de ese espacio, cómo funcionaba nuestra sociedad, la gente aprendía sobre las creencias que se tenían en el espacio, ¿ya? Tomándolas como suyas, obviamente, porque si todo el mundo creía en eso, yo también creía en eso, y se toman como suyas y se cree. Y de ahí es donde surge el concepto de cosmovisión. Cosmo, ¿cierto? De espacio, de universo, y visión de perspectiva, de cómo yo veo las cosas, ¿ya? No es un concepto fácil de entender a la primera, entonces yo quiero que tratemos de dar una vuelta más porque el día que nosotros nos veamos, que lo conversemos, quiero asegurarme, ¿cierto?, que lo intentamos bien. Seguimos entonces. Vamos a dejar en pausa este concepto de cosmovisión y vamos a, yo les voy a explicar un poco qué tipo de texto es el que tenemos que tener como bien latente para esta unidad, ¿ya? Esta unidad, chiquillos, yo los voy a desafiar un poco porque es compleja, no es una unidad fácil a nivel de reflexión, de análisis, ¿ya? Y eso es lo que yo estoy esperando, pero con full ansias de este curso. Entonces, vamos a recordar brevemente que, bueno, antes de comenzar a revisar el contenido que tiene que ver con nuestra unidad, es necesario que revisemos ciertos conceptos que ya conocemos relacionados al texto narrativo, ¿ya? Como saben, el texto narrativo es parte de los literarios, es decir, los que se centran en la ficción. Se escribe en prosa, en párrafos, ¿ya? No en verso, ni en diálogo, ni, no sé, pues, ni como infografía, sino que en prosa y párrafo. ¿En qué se enfoca el texto narrativo? En contarnos una historia y las acciones de esa historia. Estas acciones obviamente son contadas por un narrador, que puede estar adentro o afuera de la historia. Y las acciones que se narra o que narra ese narrador son realizadas por uno o más personajes, ya sean humanos o ficticios o animales, ¿cierto? Para saber más, para tener siempre este recordatorio constante del texto narrativo, porque lo vamos a usar harto, usted va a ir a este link. Vamos a ir juntos para yo mostrarle qué es lo que tiene que hacer aquí. ¿Qué, chiquillos? El link que yo les envié es direccionar a esta página, que es como una especie de como guía interactiva sobre y una guía como organizada sobre los elementos que usted tiene que tener básicos para entender el texto narrativo. Entonces, lo primero que va a encontrar aquí, ¿cierto? Son la definición del texto, el elemento del narrador, de los personajes, de la temporalidad y del ambiente, ¿ya? Nosotros por ahora, para no perder más tiempo, porque esto en el fondo es extenso y ya lo vimos, no vamos a revisar uno por uno, pero yo le voy a ir mostrando. Por ejemplo, si yo quiero ver si tengo una duda sobre el tema de los personajes, voy a ir aquí y me va a salir el personaje, la definición, ¿cierto? Y los tipos de personajes que vamos a revisar. Y obviamente usted donde dice más información, lo lee, ¿ya? Esto, chiquillos, pensémoslo como un post-it digital, ¿ya? Pensemos que es, a ver, pensemos que cada vez que nosotros empecemos a trabajar en esta unidad y yo hable, por ejemplo, de ambiente cultural, ambiente psicológico, si usted no se acuerda, va a venir a esta página, va a ir al tema del ambiente, ¿cierto? Y va a encontrar ya el ambiente cultural, ¿cuál era? Encuentro aquí la de... Porque en el fondo aquí nosotros, yo les dije, nos vamos a enfocar en el tema del análisis, ya de una, en el fondo de una habilidad mucho más compleja de la que hemos estado revisando, es un desafío bien grande. Así que por eso yo les dejo y les construí este material para que usted lo tenga siempre a mano, como en el fondo como una guía para que no se le olviden las cosas. Volvemos entonces a nuestra clase de hoy. Ya, entonces, como él dice aquí, guarden este link, ¿cierto? Porque nos va a servir a lo largo de toda la unidad. ¿Ya? Aquí esto igual que cuando ya estamos en enseñanza media, nosotros vamos a empezar a incorporar el concepto y usted tiene que ir, ¿cierto?, junto conmigo porque ya está grande, ya está en séptimo, eso es ya prácticamente enseñanza media. Entonces, vamos a hacer cortito, vamos a leer un texto breve y usted, luego de que yo lea con usted el texto, ¿cierto?, que lo puede leer aquí conmigo o bien, si lo quiere destacar, si lo quiere ir subrayando o leyendo en papel, lo puede leer en su libro en la página 256, ¿ya? Y una vez que usted realice esta lectura, va a poner pausa, ¿cierto? En su cuaderno con sus apuntes va a escribir las respuestas correctas de la actividad. Entonces, dice, el tiempo de los mayas nació y tuvo nombre cuando no existía el cielo ni había despertado todavía la tierra. Los días partieron del oriente y se echaron a caminar. El primer día sacó de sus entrañas al cielo y a la tierra. El segundo día hizo la escalera por donde baja la lluvia. Obras del tercero fueron los ciclos de la mar y de la tierra y la muchedumbre de las cosas. Por voluntad del cuarto día, la tierra y el cielo se inclinaron y pudieron encontrarse. El quinto día decidió que todos trabajaran. Del sexto salió la primera luz.
En los lugares donde no había nada, el séptimo día puso tierra. El octavo clavó en la tierra sus manos y sus pies. El noveno día creó los mundos inferiores. El décimo día destinó los mundos inferiores a quienes tienen veneno en el alma. Dentro del sol, el undécimo día modeló la piedra y el árbol. Fue el duodécimo quien hizo el viento, sopló viento y lo llamó espíritu, porque no había muerte dentro de él. El decimotercer día mojó la tierra y con barro asomó un cuerpo como el nuestro. Así se recuerda el Yucatán. Chiquillos, este es un fragmento de un escritor que se llama Eduardo Galeano y, bueno, es una adaptación de Eduardo Galeano de un relato mítico de los mayas. ¿Sabe dónde queda la cultura maya? Me imagino que sí, si no sabe lo averigua. Entonces, chiquillos, una vez que usted lea este trabajo, ¿cierto? Me imagino que entiende que habla de la creación, ¿cierto? Del universo, perdón, de la Tierra, habla de las variadas etapas que tiene la Tierra, ¿cierto? La creación dentro de estos días y no solamente de a nivel concreto como la Tierra, el mar, el agua, sino también habla de la espiritualidad, ¿cierto? De los mundos inferiores, del espíritu, del viento, ¿ya? Entonces, 4 preguntas. La primera, ¿puedes imaginar y suponer en qué tiempo o momentos supuestamente de la historia ocurre este relato? De toda nuestra historia se supone. ¿Dónde podría haber ocurrido? Después, ¿qué personajes participan? ¿Qué acciones llevan a cabo? Bueno, cada uno de estos personajes realiza una acción particular, pero en general todos hacen una acción en común. ¿Cuál es? ¿Ya? Y finalmente, ¿qué acontecimientos son más importantes para el desarrollo de la historia? ¿Cuáles son los claves? O si es que son todos claves, según usted, ¿por qué? Porque lo importante es que usted me argumente. Una vez que usted realiza esta actividad, seguimos adelante. Vamos a revisar el concepto de cosmovisión y de mitología. Son conceptos grandes, bien generales, bien amplios, así que hoy día nos vamos a enfocar básicamente en el de cosmovisión. ¿Ya? Entonces, explicamos lo más breve posible que una cosmovisión es la manera de ver o de interpretar o de entender cómo supuestamente funciona el mundo, ¿ya? Las religiones, por ejemplo, son una cosmovisión, porque son una forma de entender cómo funciona el mundo, cómo se creó el mundo, quién creó el mundo, quién nos cuida, cómo debemos comportarnos para ser buenos según este creador, este cuidador, qué pasa después de nuestra vida, etc. ¿Ya? Las religiones son el ejemplo más claro de lo que nosotros podemos entender como una cosmovisión. De la cosmovisión que se tiene para entender el mundo, ¿cierto? De todo esto, muchas culturas, tribus ancestrales, o en este caso también religiones, crean relatos o crean historias que buscan explicar ciertas cosas, ¿ya? Como los fenómenos naturales o el mismo origen del mundo, de nosotros los seres humanos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, pensemos en la cosmovisión de la religión católica. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Cómo se creó el hombre? ¿Cómo se crea de la misma forma que la mujer? ¿Qué relación tiene el hombre con el creador? ¿Se dan cuenta? Esa cosmovisión, por ejemplo, es diferente a la cosmovisión, por ejemplo, científica, ¿cierto? La científica, ¿cómo supuestamente se crea el universo? ¿De dónde sale el hombre? ¿De dónde sale la mujer? ¿Se dan cuenta que son como visiones o perspectivas diferentes? Una es a través de los estudios, otra a través de la fe, pero en el fondo las dos se pueden encasillar dentro del mismo concepto de cosmovisión, de manera de entender el mundo. Y pensemos, por ejemplo, en el año 5000. ¿Qué cosmovisión podría llegar a existir? Entonces, chiquillos, hay ciertas cosas que todas las cosmovisiones intentan explicar, ¿ya? Hay las cosmovisiones de las diferentes culturas, de las diferentes religiones o países o civilizaciones, siempre intentan dar hartas explicaciones de hartas cosas, pero la mayoría responde a estas 4 preguntas principales, que es supuestamente de dónde surge el mundo y la humanidad, los hombres y las mujeres, qué cosas son las que nosotros entendemos como correctas, como buen comportamiento y cuáles no, o sea, qué es lo que se puede hacer y lo que no, cómo se le ve a la muerte, ¿ya? Y qué importancia o rol tiene la humanidad, tiene el ser humano en el mundo, a qué vine, ¿ya? ¿A qué supuestamente vinimos los seres humanos? Esas 4 preguntas en el fondo son las que la mayoría de las cosmovisiones se buscan resolver, ¿ya? De la mano de la cosmovisión viene el mito, ¿ya? Porque en el fondo la cosmovisión, como busca tanto intentar explicar estas cosas, la trata de explicar a través de relatos. Y esos relatos es lo que nosotros llamamos mito, ¿ya? Vamos a leer juntos. Dice,
Una de las grandes preguntas de todas las cosmovisiones es de dónde o cómo es que existimos nosotros y de dónde surge lo que nos rodea, ¿ya? Y para intentar explicar esto es que todas las culturas, previamente antes de la ciencia, tenían sus propios mitos, ¿ya? Nosotros hemos revisado siempre y hemos definido siempre que un mito es un relato, bueno, de tradición oral, o sea que inicialmente no se escribía, un mito, un relato propio de cada comunidad o de cada cultura y forma parte de lo que ellos creen, ¿ya? Estos relatos, es decir, los mitos, buscan responder preguntas esenciales para el hombre, ¿ya? ¿Por qué cae agua del cielo? ¿Por qué si toco eso con luz me quema? ¿Ya? ¿Por qué hay ciertas cosas que puedo comer y ciertas que no? ¿Ya? Preguntas esenciales. Cada pueblo en todo el mundo, dependiendo de las características geográficas que tenía, elaboró historias que hablaban de la creación, de lo que conocían y veían. Por ejemplo, si nosotros no hubiésemos, si nuestra sociedad o nuestra cultura, las diferentes culturas chilenas, no hubiesen vivido en un espacio donde hay placas tectónicas que en el fondo hacen que la Tierra se mueve, probablemente no existiría ningún tipo de mito con respecto al movimiento de la Tierra, porque en el fondo no sería un fenómeno que necesitábamos explicar porque no existiría. Entonces, chiquillos, una vez entendidos estos dos conceptos, vamos a hacer una actividad cortita de aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer brevemente el texto Wanglen, La estrella, ¿ya? Y vamos a realizar las preguntas, las actividades cortitas a continuación. Si todavía no fue a buscar el libro o no se lo alcanzó a llevar para la casa, va a ir a esta página, este link, ¿cierto?, del Currículum Nacional, que aquí va a encontrar su libro de texto en línea, pero va a buscar en la página del PDF la página 132, no la página del libro, porque esas son numeraciones distintas, ¿ya? Ahí, ¿cierto? En la página 132 se va a encontrar con lo mismo que los chiquillos del libro de texto, que usted si lo tiene en su casa, va a ir a la página 261 y ahí va a encontrar exactamente el mismo texto, ¿ya? Una vez que usted lea este texto, que es cortito y es muy entretenido, va a responder las siguientes preguntas, ¿ya? ¿Qué es el Nagmapu? ¿Qué consecuencias tuvo la aparición del espíritu? ¿De qué manera Wen Mapuchao protegió la creación? ¿Qué acontecimiento le genera dolor a la protagonista? ¿Y por qué se asocia este sufrimiento con la creación en el relato? Me va a poner pausa, lo va a responder, va a leer el texto y una vez que responda, ¿cierto? Podemos seguir con la actividad de cierre, ¿ya? Entonces, a nivel de ideas generales, ya lo importante es que usted entienda 5 cosas muy importantes. Es que, punto 1, las culturas y las cosmovisiones tienen relación con la geografía del pueblo, como lo que por ejemplo hablábamos del movimiento de la Tierra. A partir de los fenómenos naturales de estos pueblos se crean los mitos, estos relatos, ¿cierto?, que intentan explicar ciertas cosas naturales. Los mitos, como ya les dije, son relatos narrativos que explican los fenómenos naturales. Y antiguamente, antes de la globalización y de la interconexión, cada pueblo, cada cultura o cada como país solo conocía y por lo tanto creía en sus mitos. Y una vez que empezaron a avanzar a nivel tecnológico, no solamente hablo de internet, sino que de las excursiones intercontinentales, los viajes, ¿cierto?, entre los océanos, se empezaron, de ahí, ¿cierto?, ya se empezó a ampliar este conocimiento de mitos y se empezaron a conocer mucho más, ¿ya? Y esto era antiguamente. Y actualmente los mitos o creencias de cada cultura pueden conocerse gracias a la tecnología, en el fondo al acceso que nosotros tenemos. Eso, chiquillos, a nivel de cierre y a nivel de actividad de reflexión, y esto es muy importante, por favor que lo hagan, son 3 preguntas, pero son 3 preguntas complejas, ¿ya? Con argumento y con desarrollo, así que por lo mismo solo vamos a hacer 3 para que usted las desarrolle bien, ¿ya? Por ejemplo, me va a justificar súper honestamente si usted cree si es así o no. Si usted cree que hoy en pleno día, en su experiencia personal, los mitos son importantes para la sociedad en la que vivimos, sí, no y por qué. Obviamente, nosotros ya sabemos que la clave siempre es la argumentación. Luego, que aparte de la geografía, ¿cierto? ¿Qué factores crees tú que podrían influir en la construcción de un mito? Piense, ¿qué otra cosa podría ser importante aparte de la geografía para yo intentar explicar algún fenómeno natural? Y por último, según los 4 puntos de la cosmovisión, ¿cierto? Los 4 puntos que revisamos que intenta explicar la cosmovisión, que recuerde que eran donde surge el mundo, las cosas correctas, la muerte y el rol del humano, ¿cierto? Según estos 4 puntos,
¿Usted qué va a hacer? Va a intentar explicar cómo sería la cosmovisión del mundo en el que usted vive hoy día. Cómo supuestamente el mundo en el que usted vive responde, ¿cierto? O la cosmovisión del mundo de hoy responde a esos 4 puntos. ¿Ya? Esta actividad de reflexión la vamos a revisar la próxima vez que tengamos clases, así que por favor, yo espero que le ponga harto empeño. Eso, chiquillos, nosotros por ahora, ¿cierto? Vamos a terminar nuestra video clase de hoy. Le agradezco desde ya por tomar atención, por tomar apuntes, por estar concentrado y espero que nos veamos pronto, pronto, pronto. Cualquier cosa que tengan, cualquier pregunta, no duden en escribir a mi correo. Les agradezco todas las guías de trabajo que me han llegado. No se preocupe que sí me llegan. Y cualquier situación en la que usted necesite, se comunica a mi correo. Un abrazo grande y nos vemos pronto.